Ahora sí, ¿no? Bueno, me Perfecto. parece recordar que el jueves pasado ya te pregunté si te gustaba Eurovisión, ¿verdad? Eh, Como me preguntaste el otro día, no me gusta Eurovisión, lo siento mucho, pero sí que quiero recordar hoy el 42 aniversario de la muerte de Bob Marley. Voy a hacer todos los días un pequeño Que recordatorio participó en de... Eurovisión, ¿quieres decir? Bueno, No, 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 es que hoy me tienes un gustaba Bob invitado. Marley. Preséntanos a tu invitado para Pues, preguntarle lo de Eurovisión lo primero. pues lo primero os voy a presentar a un superartista, esto es Champions League, mejor que Eurovisión. David Francés, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, chicos? Roberto, ¿a quién le tienes? Pregúntaselo. Yo, David, ¿te gusta Eurovisión? ¿Eres eurofano o te parece una mierda? Está feo decirlo, pero estoy más por la B. Vale, No, pues no soy venga, muy seguidor, la verdad. te dejo en manos de Santi Cantalapiedra, que es cofundador y co-CEO de Cocreanet. Tenéis en la página cocreanet.net, Punto es. Punto es. .es. Ahí tenéis todos los servicios que pueden prestaros. Pues Muy Santi, bien. cuando quieras, Santi y David, cuando queráis. Pues muchísimas gracias, Roberto. David, muchísimas gracias por haber venido a la llamada. Hoy sí que podemos, bueno, estos días de atrás estamos jugando en Champions y hoy no podía ser menos. O sea, hoy, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de tecnología a nivel rural, casi el primero que se me ocurre con Bisma, con el bueno de Aarón, es David. David, buenas noches. Muy Bienvenido. buenas David noches. es emprendedor, tecnólogo, soriano. Los órdenes ya te los dejo a ti. ¿Cómo te identificas? ¿Soriano, tecnólogo? ¿Qué quieres? Somos del lobby soriano, entonces... Soriano es obligatorio porque es algo físico. Lo Claro, claro. otro, no tanto. Al final intentamos solucionar las papeletas que se nos ponen delante. Muy bien. Oyes, pues eres el responsable de un proyecto que se llama, bueno, de muchos proyectos, pero hoy te hemos traído aquí por un proyecto que se llama Herpix. ¿A qué os dedicáis en Herpix? Pues mira, nosotros nos dedicamos, somos una startup que somos muy jovencitos, tenemos 4 años como startup, como empresa fundada, y nos dedicamos a generar datos de valor para toma de decisiones en la agricultura, ¿vale? Y sobre todo muy de foco en la fruticultura, que es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque tampoco es que estemos en una zona especialmente frutera, pero bueno, digamos que también las oportunidades surgen dependiendo de dónde estás y en el momento en el que estás, y surgió así y desde aquí estamos trabajando. Además, yo que he seguido el proyecto de hace unos años, yo sé que ahora que en todo el mundo de la inteligencia artificial, vosotros empezasteis a utilizar inteligencia artificial con reconocimiento de imágenes, que fue súper pionero en su momento, ¿no? Con todo esto, ¿cómo surge un súper proyecto como el vuestro, con multitud de temas tecnológicos en un entorno rural? ¿Y cuál es la historia para que surgiera esta idea? Pues fíjate, vuelvo otra vez un poco a lo de antes. Es un poco fruto de las casualidades, pero las casualidades también que se buscan. Es decir, al final nosotros estábamos trabajando haciendo cosas con Aleya por temas de visión artificial. Estuvimos haciendo ahí unos pilotos, unos trabajillos ahí para ver pues, las previsiones que tenían ellos de cosecha y tal. Y fuimos a venderle otra historia totalmente diferente a Nufri, ahí a tus vecinos. Y pues era el momento aquel que los drones también, bueno, todavía están de moda, ¿no? Pero hubo un momento hace 4 o 5 años que eso era la leche, ¿no? Un dron volando por ahí era la bomba. Entonces había unos mapitas de colores que la verdad es que son muy chulos, pero que nadie sabe utilizar muy bien. Pues nosotros fuimos a venderles eso, porque al final la cuestión es vender a veces, ¿no? Aunque no sabemos si valga mucho o no. Pero bueno, la cuestión es que fuimos con eso y los responsables de allí, las palabras se me quedarán grabadas siempre. Dicen, sí, esto muy bonito, pero lo que no sabemos es contar. No sabemos en el sentido más evidente de que saben, pero no saben, es muy difícil saber la cantidad de fruta que tienen en el campo. Y eso les implica para muchas cosas, como por ejemplo para el manejo de las plantaciones, para las estimaciones de cosecha en el sentido de vender para sus previsiones. ¿Me oís? ¿Sí? Sí, vale. Para las previsiones, para los temas logísticos, para ahora una cosa muy importante que es la mano de obra en el campo, que es muy complicado, que al final pues no la hay, en el campo no quiere trabajar nadie, es un trabajo medianamente duro y no de los mejores pagados. Entonces, todo eso conlleva que
que tengan un problema bastante relevante. Entonces, a partir de ahí, lo que les dijimos es, oye, dejarnos probar. Y empezamos a hacer una serie de prototipos, de pilotos, que al principio pues no funcionaban ni para atrás, porque cables, cablecitos, cámaras, camaritas, y era un lío terrible, pues como cualquier comienzo, era pues desarrollar un proyecto absolutamente desde cero. Pero al final de la campaña lo que pasó es que dimos unas previsiones bastante certeras con respecto a la realidad. Entonces, pues bueno, empezamos ya a pensar en modo de oportunidad. Fuimos a unas ferias muy importantes, Fruit Attraction, fuimos a otras ferias y estuvimos hablando con empresas muy relevantes del sector a nivel nacional e internacional. Entonces, la sorpresa fue que es que de esas empresas, pero del tamaño de Nufri, nos escuchaba o el director comercial del grupo, o el director de operaciones, o el... Hostia, si esta gente nos escucha, significa que el problema está ahí. Entonces, a partir de allá, pues empezamos a trabajar en ello, a montar equipo, a montar la empresa y, bueno, pues a dar cabezazos por ahí. Muy bien. No, la verdad que es una maravilla porque yo que os he seguido mucho tiempo, es maravilloso. Para los que no lo conozcan, Nufri está ubicado en La Rasa, que es una pedanía del Burgo de Osma, es una plantación de manzanas de las más grandes de España. Y Europa. De Europa, pues mira, mejor me lo pones, ¿no? Una pregunta, con todo este recorrido, yo aquí como también tengo un poco de suerte porque os conozco hace mucho tiempo, me gustaría saber si habéis tenido algún reconocimiento, que el mejor reconocimiento que ninguno es que tengáis clientes fuera, ¿no? ¿Habéis vendido la solución fuera de España? Sí. A nivel de reconocimiento sí que hemos tenido pues temas de premios de emprendimiento, el Emprendedor 21 de Caixa, no sé si lo conocéis, Caixa y Enisa, que ganamos el regional y ganamos también el nacional, también ganamos uno del Santander, del Banco Santander, luego algún otro premio por ahí, pero como bien dices, lo más importante en todo esto es vender. Entonces ahora estamos en un proceso de internacionalización de la empresa en el cual pues el objetivo prioritario es empezar a vender en Estados Unidos. Ya hemos vendido algo por allí y estamos haciendo mucha fuerza para poder entrar con más fuerza, porque al final es el mercado más importante que hay en el mundo. Luego estamos en Latinoamérica, Chile, Perú, estamos haciendo alguna cosa en México y luego pues aquí en España lógicamente es donde más hemos trabajado por cercanía y por lógica, ¿no? Es donde arrancas, y luego alguna cosita también en Francia e Italia. Entonces, bueno, estamos inspeccionando resto de países, viendo un poco también la capacidad que podemos tener de poder llegar a ellos y bueno, también un poco a veces echando un poco el freno porque a veces ir a muchos sitios significa no llegar a ninguno. No, está clarísimo, está clarísimo. Una pregunta, cuando lanzasteis este proyecto, vosotros estáis ubicados en Golmayo, pero vivís casi en Soria, pero tenéis mucha relación con el entorno rural. ¿Qué os ha aportado el entorno rural en vuestro proyecto? Aparte de que esté toda agricultura de precisión, como ahora está tan de moda. Sí, bueno, para empezar, lo que nos haya aportado o no es, nosotros somos de aquí, entonces al final hemos optado hasta el momento, que tampoco sabemos si hasta cuánto podrá durar o no, y depende cómo evolucione todo, en que se haga todo desde aquí, pero no, a veces no puedes decir, oye, yo quiero hacer todo en el mundo rural, en el entorno rural, porque a veces no tienes la posibilidad, por temas de recursos humanos sobre todo, es decir, sí está muy guay montar todas estas cosas en estos lugares. A mí me encantaría tener aquí 100 personas trabajando, pero a veces no se puede conseguir. Entonces nosotros ya tenemos gente fuera en teletrabajo porque tienes que optar por medios un poco, pues, llegar a un compromiso entre las dos cosas. La mayoría de la gente la tenemos trabajando aquí y además es muy interesante porque sobre todo es gente, o sea, al final si viene gente de fuera normalmente se va. ¿Por qué? Pues porque puede ser gente joven, que el proyecto es muy chulo, pero al final estoy fuera de mi casa, quiero volverme, tal, es un poco lío. Pero sí que es verdad que la gente que es de aquí, de la zona, sí que es bastante estable con nosotros y eso es fenomenal para nosotros porque nos asegura estabilidad y eso es una de las cosas más complicadas que tenemos. Gente, tema de recursos humanos, sobre todo, y estabilidad en ese sentido, porque cuando tienes gente pues eso, muy joven que viene de prácticas o que viene de fuera o que viene de muy lejos, la rotación es muy alta. Y eso
complica muchísimo porque el periodo de aprendizaje es alto, o sea, es largo y el que se te vaya es un destrozo. Una pregunta, ya. Por si no planeabas en algún momento dejar el medio rural, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo se puede solucionar ese problema que mencionas, si es que tiene solución? Porque es la madre del cordero del medio rural, en esencia, ¿no? Es un poco complicado, la verdad, porque la solución, o sea, siempre hablamos de lo mismo. ¿Cuál es hay varios problemas. Muchas veces pensamos que, o sea, los costes de vida que tenemos, por ejemplo, aquí, a los que tenemos en Madrid, no se parecen, ¿verdad? Al final, oye, con mucho menos se puede vivir mejor. También es verdad que luego al final lo que queremos hacer todos es venirnos con los sueldos y las capacidades que tenemos en Madrid a tenerlos aquí. Pero claro, la capacidad que tienen las empresas de poder asumir eso no es la misma. Entonces, por ahí hay un problema. Segundo, no tanta gente quiere venir aquí. Es decir, mucha gente que se ha ido fuera, sobre todo por crecimiento en empresas, pues normalmente las grandes oportunidades no están aquí. Las grandes oportunidades de crecimiento personal, no quiero decir de crecimiento laboral y de ser feliz, estoy seguro que eres mucho más aquí, pero 100%, y de comodidad de vida y de todo eso. Pero al final, si alguien quiere trabajar, Santi es el contrapunto a eso, pero él se vino de Madrid de un puesto muy interesante a estar aquí, que es muy diferente, pero ese tipo de oportunidades que tenía Santi no las tienes aquí. Esa es la cuestión, o no es tan habitual tenerlas aquí. Muy bien, oye, David, muchísimas gracias. Y yo no sé si Ana, que es justamente el ejemplo de alguien que podría haber desarrollado su vida laboral fuera de un entorno rural, ha decidido venirse a Soria. No sé si quieres decir algo. Sí, no, pues sobre todo eso, pues cuando les decía a mis amigas, ¿no? Pues terminamos de estudiar también justo después de la pandemia y pues era una fuga de talento todo el mundo a Madrid, a Barcelona, Bilbao como mucho, ¿no? Y yo me iba a Soria. Entonces, pues a mis amigas les extrañaba, pero ¿cómo que te vas a Soria? ¿Pero qué vas a hacer allá? Y tal, pues que todavía jugar. No lo entienden, ¿no? Que he visto que están haciendo temas de innovación en zonas rurales, que yo es algo que quiero hacer, que me gusta mucho, tal. Bueno. Y la realidad es que la mayoría de mis amigas que han empezado en empresas fuera, la mayoría han tenido que cambiar porque no están a gusto, porque eso. Y muchos de los que se fueron a Madrid no han aguantado tampoco más de 2 años. Y bueno, hay gente que sí, ¿no? Pero eso, igual tenemos que plantearnos también, Robert, hacer una red de ciudades acogedoras provinciales. Probablemente. Y a lo mejor, David, consiste en vender mejor todas las ventajas que has mencionado al final, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las vendemos, pero a veces es muy difícil que las compren, ¿eh? Es decir, que si vender, estamos siempre vendiendo lo bueno que son los pueblos y el entorno rural, pero al final no acaba de explotar. Entonces, o no lo estamos vendiendo bien, o no es tan bueno como pensamos, o no lo sabemos, pero al final no acabamos de conseguirlo. Ese es el problema. Y yo creo que depende también un poco, pues eso, creo que una de las bases más importantes es el tema de oportunidades, que sí está muy bien para temas de emprendimiento y tal, pero hay mucha gente, porque en la sociedad ahora parece que todo el mundo tiene que emprender, y entonces tiene que hacer su propio negocio, tiene que irse a su pueblo a trabajar, y a veces lo que tenemos que hacer es tener trabajo para la gente y ya está, porque hay gente que solo quiere trabajar y no meterse en líos. Entonces, todo eso genera pues que sea complicado y que aquí pues tampoco hay tanto trabajo. O sea, sí que lo hay, pero trabajos muy técnicos o muy, no lo sé, pues tampoco hay tanto. O sea, me digo y contradigo, quiero decir, nosotros, por ejemplo, estamos 20 personas y dentro de esas 20 personas tenemos matemáticos, gente de visión artificial, electrónicos, doctorados en agronomía. Quiero decir que tenemos trabajos súper técnicos, pero tampoco es lo más habitual que en una empresa el 80% de las personas sean licenciados o diplomados y que sean de puestos tan técnicos. No es tan habitual.